Bienvenidos, welcome, benvenuti a este espacio en el que conversar acerca de cosas inspiradoras es lo que nos inspira. Fascinados con las infinitas posibilidades que la colaboración, la creación y la conexión ofrecen, aquí los esperamos y aquí nos quedamos. Tenemos, eso sí, una muy edulcorada patología. Vemos todo a través de un cristal rosa caramelo que nos ayuda a preservar sana y salva nuestra fe en el poder de la imaginación. Y ahora vamos a hablar. Bienvenidos todos a este capítulo, a esta edición de Metralla Rosa, hoy con una hacedora, una gestora de ideas teatrales. Estábamos justamente hablando de lo difícil que es decir en español theater maker, que es como una solución fácil en inglés. Pepa Duarte. Pepa es de Lima, limeña, de un barrio, si no me equivoco, que se llama Barranco, sí, cerca de la playa, qué envidia, pero tiene viviendo en Londres ya varios años, desde que se vino a hacer su máster en RADA, Royal Academy of Dramatic Arts. Los temas que la interesan, que la obsesionan, que la entretienen, tienen que ver con desplazamientos culturales, con migraciones, con estereotipos de género y culturales también, y con feminismos y realidades femeninas en general. Uno de sus personajes más conocidos es una adorable bio-drag queen que te cuenta verdades incómodas, pero al mismo tiempo te hace reír y te hace llorar. Es un personaje muy fácil de querer y de identificar. Y en Londres todo el mundo la conoce como Señorita Rita, pero además pronto va a estar presentando una obra que se llama Eating Myself y que tiene que ver con la complicada, difícil relación que solemos tener las mujeres con la comida, con la nutrición, con los apetitos y en general con ese rol complicado que se nos ha otorgado en la vida de maternarnos y maternar a otros. Bienvenida, Pepa, gracias por estar conmigo, con nosotros hoy. Háblame, ya que estás a punto de estrenar Eating Myself, cuéntame qué ha sido lo más duro de tragar en esta experiencia tuya como inmigrante. Un montón de cosas. Creo que tener que recomenzar una carrera artística, que es siempre una batalla muy fuerte porque las referencias, las personas con las que has trabajado tienen mucho peso en una carrera artística y al moverte al otro lado del mundo, en otro idioma, especialmente en Inglaterra, donde la actuación y el teatro es tan valorado desde una perspectiva súper nacionalista también, terminaba siendo como mi bagaje y todo lo que yo había hecho y me había costado tanto construir, terminaba como invisibilizado y entonces tener que como reconstruir una carrera ya después de tantos años de haberla luchado desde cero, eso fue como... ¿Me lo dices, me lo preguntas? Muy fuerte. Y luego como adaptarme a una industria muy distinta a la peruana. También de alguna forma yo vine aquí porque quería una cosa muy distinta, pero también complicado encontrarme como actriz en un mundo en el que los estereotipos están todo el tiempo, entonces de pronto de pasar a ser de un lienzo, ¿no? Como actriz, de poder hacerlo todo a absolutamente poder únicamente hacer el estereotipo de la mujer latina y lo que las personas creen aquí que eso significa o no, y entonces que las oportunidades se redujeran tanto, ¿no? Y nada, como reencontrarme en cómo hacer teatro aquí, cómo vivir de eso, ¿no? ¿Cómo insertarte dentro de los mecanismos en general? Por ejemplo, hay una cosa que en Venezuela y me imagino que en toda Latinoamérica no existe, que son todos estos foundings y todas estas formas como de crear realidades recurriendo a modelos que existen, vías alternativas que existen y que para uno de pronto ya entender eso es todo un tema, ¿no? Sí. O sea, entender, ok, ¿qué hago? ¿A quién mando? ¿Dónde aplico? ¿Quiénes dan dinero para quiénes? Porque todo está como muy sectorizado también, ¿no? Sí, absolutamente. Como entrar en el mundo del financiamiento, de la gestión y producción desde un lado como mucho más competitivo, que es increíble porque por un lado aquí hay
esas oportunidades que justamente en Latinoamérica no necesariamente existen, pero entonces significa que hay que entrar con un nivel de preparación que otra gente tiene porque ha nacido aquí y entonces ha estado rodeada de eso toda su vida, ¿no? Claro. Entonces como batallar para entrar ahí fue, además con el inglés como una segunda lengua, ¿no? Todo eso fue como, ¡guau!, muy difícil, además de estar lejos de familia, ¿no? Como tener que reconstruir lazos de todo tipo aquí. Así que sí, grandes luchas. Yo noto que tu inglés, a pesar de que tienes acento, es muy bueno. Yo me pregunto, ¿tiene que ver con el hecho de que los actores por lo general tienen como buen oído musical y se adaptan a los ritmos de las lenguas? ¿O piensas que tiene más que ver con el hecho de que te sentías tan en la necesidad de pertenecer que inmediatamente agarraste el acento? Porque es que no hace mucho que tú te viniste a este país. Yo vine van a ser 5 años. Y lo hablas, no lo hablabas muy bien cuando llegaste y lo hablas muy bien, sí. Y de hecho hasta con un súper buen acento, diría yo. Sí, aunque las personas británicas me identifican como total en una palabra. Claro, lo que es pero igual es un buen inglés. Sí. ¿Sabes? Hay gente que puede pasarse 20 años sí. Y todavía el inglés es como más difícil sí. De tragar en el sentido sí, sí, de que sí. Es mucho más duro el acento, sí. ¿No? Yo creo que, bueno, cuando antes de venir aquí yo no tenía un buen inglés, no podía entender, no podía ver películas sin subtítulos, nunca había tenido como grandes conversaciones en inglés, no escribía, obviamente había estado rodeada por la influencia de Estados Unidos en el Perú y en el resto de Latinoamérica a mucho contenido en inglés, pero yo no, además lo detestaba porque estaba como completamente en mis momentos más antiimperialistas de no quiero para nada aprender inglés, lo odio, ¿no? Y en mi colegio era como muy mala la preparación para eso. Y es al venir aquí, al darme cuenta que quería hacer una maestría aquí, que digo, bueno, no sé qué hacer y me pongo a prepararme para hacer un examen, el IELTS exam, que es un examen de preparación académica para entrar a la universidad. Y era más que nada aprender a pasar la estructura de ese examen, más que realmente demostrar que yo podía hablar o no. Entonces, cuando llegué, después de haber pasado el examen, me di cuenta que no entendía nada. Los acentos eran increíblemente complicados y a nivel de oído yo no podía diferenciar por qué era que con cierta gente yo podía entender y con otra gente no entendía. Que ya luego de pasar el tiempo me di cuenta que tenía que ver con de dónde venía esa persona. Por ejemplo, si era una persona escocesa, o si era alguien del norte, o si era de Liverpool, o si era incluso como las personas que tienen como un acento muy, muy pesado del sur, de Londres, por ejemplo, ¿no? Como, pero es al entrar a la maestría y darme cuenta con todo lo que venía, ¿no? Que yo había, o sea, el dinero que invertí para entrar en eso, como aún sigo con ese préstamo, como entré a la maestría y me di cuenta que he hecho, porque no entendía nada, o sea, estaba con un terror horrible de decir, me vine acá, pagué todo este dinero, invertí toda mi vida, ¿no? Como toda mi pasión y mis sueños, y no tengo idea si voy a poder entender de qué se trata esto. Y creo que ahí nomás yo soy improvisadora, entonces llego, como me acuerdo, creo que la primera semana de clases que dije, no, o sea, yo no me voy a perder nada, como porque al principio me da mucho miedo hablar, ¿no? O sea, me da miedo levantar la mano, decir algo, opinar, que yo en español siempre he sido muy, con muchas opiniones, ¿no? Con mucho que decir, entonces... Opinionated. Sí, entonces me sentía como, no sé qué hacer, una camisa de fuerza y dije, no, o sea, yo voy a cometer errores acá y, o sea... Y a mí... Que a mí no me importa nada. Yo voy a hablar todo lo que tenga que hablar, no me entenderá nadie, no importa. Y creo que ahí como de alguna manera mi cerebro me salvó. En verdad yo estoy demasiado agradecida a mi inconsciente porque el inglés porque te hubiera podido bloquear. Sí. Que fue yo creo que es un poco lo que me pasó a mí y nos pasa a muchos, que es que tú crees que quieres incorporarte, pero al mismo tiempo los miedos y las resistencias no te permiten crear las realidades que quieres, porque tú misma tienes tanto miedo que aunque digas que sí, hay unas partes de ti que inconscientemente te alejan de ese deseo. Sí. Pero no sé, algo se activó en mi cabeza, igual yo estaba también, o sea, tuve el beneficio de venir a estudiar, entonces estar 24/7 con personas que hablaban inglés. Eso es un privilegio enorme, porque estás allí
tienes que dar la talla, tienes que ponerte a la labor, o sea, no puedes esconderte en una esquinita, no, a mí que nadie me hable, yo no. Y tener la oportunidad como actriz también trabajar con textos es interesante porque es como, es practicar, vivir el idioma en el cuerpo, entonces es como, más allá de que obviamente el objetivo de ese entrenamiento no era aprender inglés, terminaba haciendo que yo generara conexiones como con el inglés, ¿no? Porque yo estaba actuando personajes siendo gente que hablaba en ese idioma, entonces teniendo que conectar de distintas formas. Y en algún momento también yo hice un esfuerzo consciente de suavizar mi acento, que fue como, primero políticamente, como persona política, súper en contra de eso, como no quería tener que pensar que yo algún momento iba a tener que de alguna manera esconder, desaparecer el hecho de que soy una persona migrante y que mi primer idioma es el español, aunque es un idioma también colonizado. Pero en algún momento dije, bueno, son como demasiadas capas de entendimiento, ¿no? El hecho de que el inglés que yo había aprendido o el que había escuchado de niña era inglés americano. Entonces, ser una persona que habla originalmente español con una pronunciación americana en un mundo de pronunciación inglesa era para alguien aquí demasiado cortocircuito. O sea, escuchar mi acento en una pronunciación americana, a pesar de que yo lo estaba pronunciando bien en un inglés americano, como ya venía con la capa de mi español, se volvía como ese momento en el que te dicen, ¿qué? ¿Qué cosa? Entonces dije, no, qué flojera, yo no quiero pasar por esto, yo quiero que la gente me pueda entender, más allá de si tengo un acento o no, quiero que la gente me pueda entender sin tener que pensar 2 veces en qué he dicho. Entonces ahí me di cuenta, ok, tengo que comenzar a pronunciar las cosas como se pronuncian aquí. ¿Y crees que en ese sentido la vocación, el talento natural de actriz te ayudó? Porque, por ejemplo, pienso en mí y a mí una de las cosas que más me conflictuaba era que la gente pensara que yo estaba tratando de sonar distinto a lo que naturalmente sonaba. O sea, como que decía, es mejor que tenga acento y que lo tenga y lo abrace, es hasta más cute, más encantador que una persona tratando de disimular su acento, porque en el fondo es que a quién vas a engañar, o sea, ¿no? Pero porque no soy actriz también, porque no tengo esa facilidad de meterme en el personaje, que yo creo que es una cosa que ayuda mucho con otro idioma. Bien, me gustaría saber tu opinión. Creo que en un nivel pasó de forma natural, de nuevo como que solamente tratando de ser correcta, más allá de cómo sonaba exactamente, ser correcta con la pronunciación de las cosas, en la manera en la que se pronuncia naturalmente aquí. Y luego sí también pensaba como, ¿qué hago para que más allá de ocultar o no mi acento o cambiarlo, ¿qué hago para que sea más fácil que la persona que me está escuchando no se quede pensando en de dónde soy, sino que simplemente escuche lo que estoy tratando de decir, ¿no? Cómo trato de traer la mayor cantidad de claridad en mi discurso, de tal forma en la que la gente no piense igual lo van a hacer, porque igual se nota mi acento, pero sí me pasé un rato como leyendo libros de trabajo de acento y descubrí algunas cosas que abrieron un poco mi cabeza con respecto a dónde se halla el lenguaje, el español se habla enfrente y el inglés se habla atrás, como aprendí unas cosas. Hay idiomas que son aquí. Sí. La gente, tú dices, porque está pasando todo aquí. De dónde sale el sonido. Entonces, culturalísimo. Como pensar un poco en de dónde sale el sonido, cómo se hablan las vocales. Pero qué interesante que hayas hecho eso, qué bonito. Porque me pareció interesante, sin embargo, tampoco me he dedicado a eso, que hay muchos personajes que sí lo hacen, ¿no? Actores como que más seriamente. Que entrenan muchísimo con coaches de voz, ¿no? Pero yo tampoco quería llegar a ese nivel de que no se supiera tampoco de dónde soy, ¿no? Solo quería tratar de traer la mayor claridad posible a mi discurso, de tal manera que eso, ¿no? Como la gente no se distrajera demasiado, aunque igual lo hacen, pero menos, ¿no? Y yo sí, definitivamente creo que has hecho un buen trabajo. Pero fíjate, tú empezaste a actuar siendo casi una niña, 13 años, ¿no? ¿Y qué sientes cuando hiciste tu maestría aquí, que ya tú traías que aquí la gente no tenía? Por ejemplo, tú que eres una improvisadora,
Y siento que en general los latinoamericanos somos extraordinarios improvisadores porque nos toca apagar incendios todos los días a toda hora. Entonces somos gente que lidia muy bien con el caos, que también para, por ejemplo, producción de eventos, TV, es buenísimo, aman a los latinoamericanos porque son gente acostumbrada a hacer un poco de todo y aquí la gente es muy especializada. Entonces, no, yo hago es esto. No puedo hacer esto, en cambio te llega un latino y te dice, no, yo hago lo que haya que hacer. ¿Qué sientes que tú traías que definitivamente ya te hacía sobresalir y mirarte a ti misma con orgullo y decir, oye, yo traigo esto que aquí no tiene nadie o que la gente encuentra más difícil? Esta era una maestría de trabajo muy focalizado en el cuerpo, o sea, de actores físicos y de creación colectiva, y yo eso venía como muchos años como improvisadora desde muy pequeña, entonces estaba como muy acostumbrada, he estado siempre muy acostumbrada a jugar y a equivocarme, ¿no? Okay. Como a tomar riesgos y en verdad muy entrenada a eso, porque eso es lo que entrena la improvisación, estar todo el tiempo de acuerdo con saber que no va a salir bien y que al no salir bien está bien y que habrá un accidente que abra una nueva puerta creativa. Que creo que es algo que esta era una maestría en una escuela muy, muy reconocida, entonces muchos de mis compañeros y compañeras creo que estaban, todos estábamos, ¿no? Pero yo no tenía idea de que esta escuela qué era, ¿no? Pero creo que ellos sí tenían un poco más de intensidad con respecto a hacer las cosas bien, ¿no? Y tener como mucho miedo de probar, y no estar tan acostumbrados a escucharse, que creo que es algo que también viene de ese entrenamiento previo que tuve yo, pero sí a un nivel más cultural, sí, absolutamente, exactamente lo que dices, o sea, yo vine con, o sea, a comerme el mundo, ¿no? Y con la garra de a mí aquí nadie me va a decir que yo no soy buena para algo, o sea, yo acá estoy porque me lo gané y yo de aquí voy a sacar todo, ¿no? Como todo el jugo de esta experiencia y creo que aquí en general los artistas y los actores más que nada están como muy acostumbrados a esperar la gran oportunidad en la que... Porque hay la posibilidad, ¿no? Sí hay la posibilidad de que alguien lo agarren para trabajar en el National Theatre o de ahí se vaya... Tenías todo el tiempo esa conciencia de que todos los días te pueden llevar a algo que es lo que tú quieres que pase. Claro, pero creo que nosotros venimos de una realidad en la que no, o sea, tú tienes que hacer que eso suceda, como no hay, o sea, por lo menos en el Perú la industria del cine, de la televisión, del teatro es pequeña, entonces como o tú lo haces suceder o no sucede, entonces esta cosa de, claro, para mí no habían nos enfrente, ¿no? O como imposibilidades porque todo ha sido siempre imposible. Claro, entonces, claro. Esta cosa de yo sabía cosas de producción, sabía cosas de escritura, sabía cosas de probar, de hacer, de montar mis propias obras, que eran cosas que aquí la gente era, o sea, encontraba completamente alienígena, ¿no? Claro. Porque era como, pero, ¿cómo? O sí, como mucha garra y mucha experiencia en batalla, ¿no? Nosotros, como de saber cómo hacer las cosas y bueno, si no suceden, sigues apostando y vas. Y pides ayuda también, que es algo como súper poco, o sea, completamente diferente a la cultura de aquí, ¿no? Nosotros te preguntamos, ¿no? Oye, ¿tú puedes hacer esto? ¿Quieres hacer esto? ¿Vienes? Oye, ¿por qué no haces esto? Yo hago esto en vez, ¿no? En cambio aquí todo es, nadie le pregunta a nadie nada porque no lo vaya a incomodar. Exacto, a mí me ha pasado, por ejemplo, esa realidad muy latente en la calle. Yo siempre decía, pero yo no entiendo esto. Yo entonces le preguntaba a todo el mundo, terminaba donde no era, pero no importa, o sea... ¿Qué problema puede haber en la calle de preguntarle a alguien algo, no? Sí. O sea, aquí es como romper un código súper sagrado de ética ciudadana, no hablarle a los demás en la calle. Pero yo necesito ayuda para llegar a este lugar y no entiendo nada este mapa, entonces voy a preguntar y te das cuenta que le rompe los parámetros muchísimo a mucha gente, porque... ¿Por qué vas a preguntar si lo puedes resolver solo? ¿Y por qué lo voy a resolver solo si puedo preguntar? Es como, el pensamiento es como otro. Mira, y acá, notando que usas el lenguaje inclusivo para hablar, ¿lo usas todo el tiempo en tu normal día o tratas de hacerlo sobre todo cuando tienes, por ejemplo, una entrevista? Las dos cosas. Primero era súper consciente de que si iba a decir algo en español que iba a quedar para la posteridad, que yo quería usar el lenguaje inclusivo. En inglés es más fácil.
porque el they es mucho más sencillo que en español estar teniendo que todo el tiempo pensar en cuál es el masculino, cuál es el femenino, cuál es el lenguaje neutro. Yo me vivo equivocando entre masculino y femenino, le digo a los hombres mujeres, a las mujeres hombres, pero es que es como justamente lo que nosotros no tenemos, ustedes lo tienen, y lo que nosotros tenemos, ustedes no lo tienen. Nuestras palabras tienen género, pero los posesivos no, y aquí los posesivos tienen género, como que todo el tiempo es al revés todo. Sí, lo trato de usar mucho, tanto como puedo, por lo menos que sea que cuando hablo haya una intención de eso, porque sí, por lo menos estoy como ya hablar de todos, o sea, de pasar de absolutamente siempre a hablar en masculino, ¿no? Por default, ya, eso sí, como que completamente, Claro. sí, eso ya no existe, pero por entrenamiento, ¿no? O sea, por decidir que no quiero referirme a las mujeres, a un par de mujeres en un grupo de hombres como hombres. Te lo pregunto, me parece un esfuerzo muy bonito, pero a mí es un esfuerzo que me ha costado mucho desde que todo esto empezó, porque hay como un apego romántico al lenguaje, ¿no? Y sobre todo, a veces cambiar cuesta mucho, más que no te parezca, que es que después poder sostenerlo a lo largo de una entrevista completa, no sé si puedo, entonces para eso prefiero empezar de una asumiendo que mejor, como que mejor no, pero me parece muy interesante. Y en tus obras, ¿lo usas también el lenguaje inclusivo? Bueno, es que creo que no he escrito sí, tanto. Por ejemplo, ¿verdad? En inglés. Porque tendría que, si hablo de la gente, muy probablemente use they, ¿no? Claro. Pero es que de nuevo en el inglés se vuelve algo mucho más sutil también, porque hay esa cosa de podrías estar a propósito usando un they para hablar de alguien en singular, que significa como no binario, o podrías simplemente estar usando un they porque son un grupo de personas. Claro. Entonces es como muy sutil, ¿no? Sí he tenido que escribir, o si es que escribiera, sí haría un esfuerzo si es que no estoy hablando específicamente de una persona masculina o femenina, ¿no? Como que sí, en inglés. En español no lo he tratado todavía. También creo que haría un esfuerzo. ¿Desde que llegaste acá no has escrito obras en español? No. No, he escrito, no. Sí he actuado en español, pero no. No has escrito obras en español. No. Y Señorita Rita surgió como un ejercicio de tu maestría. Sí. Cuéntame un poco el origen de ese personaje. Además es muy cómico porque muchas veces entre los personajes y los actores existen como mucha coincidencia, pero tú, por ejemplo, no eres como Señorita Rita y me da mucha risa que quien no te conozca y conozca a Señorita Rita le podría parecer que quizás, bueno, una mujer muy flamboyante, voluptuosa, no sé, así pintoresca, qué sé yo, como sería justo describirla. Pero cuéntame cómo surge ese personaje y qué partes de ti te ayuda a explorar, a liberar, a entrar en contacto con. Sí. O sea, en esta maestría había muchos proyectos diferentes de creación y uno de estos, que era como un proyecto, a side project, algo que pasaba como que no necesariamente tenías que decidir participar o no. Un profesor increíble, Yuri Neyer, él estaba como comenzando a pensar en drag. Él nunca había hecho nada que tuviese que ver, pero él estaba como muy fascinado. Es una persona que trabaja mucho con movimiento y danza. Y nos propuso, bueno, yo quiero que todo el mundo encuentre su drag persona y la única regla es que cada uno va a crear como una pieza de 5 minutos que básicamente va a ser con una voz en off o música, y tienen que o bailar o hacer lip syncing, ¿no? O sea, como mover los labios. Y era una intención a propósito para que nosotros como actores no termináramos escribiendo algo y hablando un monólogo. Okay. O sea, era a propósito para forzarnos para moverse a que estuviera en el cuerpo. Y me acuerdo muy claramente que su sugerencia fue, yo no tengo mucho que decirles, solo tengo que decirles que su drag persona es como un superhéroe de... tu propio superhéroe, que lo que hace es como que ha superado todos tus miedos más profundos. O sea, es como que este drag es esta persona que es todo lo que tú te mueres de miedo de ser. Y esto puede ser un drag queen o un drag king,
¿no? Y entonces yo me puse a pensar, porque además casi todos mis procesos de creación los comienzo con ¿qué me da más miedo hacer? Entonces, ¿y cómo llegas a esa respuesta? ¿Qué me da más miedo hacer? Entonces estaba Debería pensando... ser fácil, pero no es tan fácil responderse a eso. Pero pensaba entre drag king, entre pensar en verme, en jugar con un personaje masculino, o pensaba, ¿no? Como si yo fuera un drag king y me pusiera como un bigote y actuara como Superman. Decía como, ay, esto es súper fácil, ¿no? Pues yo siempre he estado conectada mucho más con mi lado masculino que con mi lado femenino y decía como, sí, claro, yo puedo hacer. Y lo dije, qué miedo ser una drag queen, qué miedo, o sea, qué miedo entrar al escenario y decir como, esta soy yo y como... Y jugar a ser femenina. Claro. De hecho, fíjate que el estilismo te lo hace alguien. No, o sea, bueno, sí, sí. ¿Sí o no? Mitad. O sea, Pancho, Pancho Díaz, que trabaja conmigo, que es increíble, sí. Al principio lo hacía yo, luego él entró al proyecto, luego él se fue, entonces me reenseñó cómo hacerlo yo, ahora él regresa, o sea que estamos como Pero me ahí. imagino que al principio dirías, yo no sé ni cómo hacer esto. No sé ni cómo hacer esto, claro, nunca, o sea, en mi vida había usado... O sea, delineador creo que una vez en mi vida, o sea, yo y el maquillaje cero. A mí me da risa porque yo veo a señorita Rita y digo, tiene el pelo como yo. Hoy me lo agarré porque es que eso es una cosa así que cuando grabo no se entiende bien dónde está la persona de tanto pelo. Bueno, y vino de ahí, ¿no? Como que, ¿qué me da más miedo hacer? ¿Drag king o drag queen? Dije, claro, me da miedo. ¿Y por qué me da miedo ser una mujer? ¿Por qué me da miedo? Y entonces vinieron un montón de respuestas y preguntas sobre, claro, cuán restringidas estamos las mujeres a como abrazar nuestra feminidad o nuestro poder, ese poder que tenemos al ser sexys o sensuales, ¿no? Como, o sea, me daba mucha curiosidad pensar cómo las drag queens, que pueden ser hombres cisgénero jugando a ser mujeres en un escenario, cuán aceptado estaba eso, ¿no? Cuán aceptado está que un hombre haga de mujer y juega esa feminidad y esa sensualidad, y cómo si una mujer lo hace es una puta o lo está buscando. Totalmente, sí. ¿No? Entonces era como, ¿cómo incluso los hombres tienen ese poder para hacer, o sea, un hombre sí puede jugar a ser mujer de esa manera, pero una mujer no puede porque qué miedo, porque no vaya a ser que alguien me vaya a tocar o alguien vaya a pensar que yo estoy buscando, o sea, y eso me pareció como, que wow. comprometa mi inteligencia, que comprometa mi seguridad, pero sobre todo lo que más miedo nos da es que comprometa nuestra inteligencia. Sí. Porque, ¿cuál es el miedo que la gente siempre tiene, por ejemplo, del vestirse así llamativo en una oficina o con muchos colores y la cintura y el pelo y el maquillaje? Es que crean que eres una idiota. Sí, exacto. Pero ¿y por qué? O sea, ¿por qué tengo que ser una idiota? Exacto. ¿De dónde sale o sea, por qué esa relación? ¿No? Entonces, todo esto traía como mucho, ¿no? Y además luego pensar como, claro, y además yo soy una mujer latina que todo el tiempo se asume que yo tengo que bailar salsa, hablo súper fuerte, tengo un montón de opiniones, ¿no? Y además esta cosa del estereotipo de ser caliente también, como una serie de como sexualizaciones de la mujer latina que son muy fuertes y al mismo tiempo me hacía pensar como, claro, yo obviamente bailo salsa, obviamente, y me encanta, y obviamente hablo súper fuerte y obviamente me vas a escuchar teniendo mis opiniones, como era muy interesante. Y obviamente soy súper hot. Y todo por el estilo. Pero me parecía muy, muy interesante esas contradicciones de decir, claro, ¿por qué es que me molesta que me asocien con un estereotipo que yo al final soy? Y es porque no me da la gana que alguien asuma cosas de mí. O sea... Todo bien, sí, los estereotipos están basados en realidades, pero tú no tienes por qué señalarlo en También son formas superficiales de establecer vínculos con la realidad. Absolutamente, absolutamente. Y cosas que vienen del entitlement de alguien que normalmente vive en un privilegio diferente, ¿no? O sea, yo pensaba... Yo nunca en Perú, si hubiera visto a una persona de afuera hablando como un español masticado o algo, nunca le hubiera dicho como, ay, pero tú ¿de dónde eres? ¿Por qué no estás hablando bien español? O sea, nunca se me hubiera ocurrido encontrar un inglés en Perú y decirle como, ay, ¿y tú no te gusta el té? ¿No quieres té? ¿No quieres marmaid? Ay, mira, ¿por qué no te...? O sea, nunca se me hubiera ocurrido tirarle a nadie en su cara, porque, de nuevo, porque venimos de sociedades sumamente marginalizadas. Yo no sé si tú alguna vez escuchaste me acabas de recordar
speech bellísimo, un discurso muy lindo que dio la escritora africana que escribió todas las mujeres deberían ser feministas o todos los hombres deberían ser feministas, todo el mundo debería ser feminista. Perdonen, pero esto va a ser el título correcto del libro. Y ella decía que toda su primera obra surgió así, que llegó en el extranjero a estudiar algo y se dio cuenta en su primera conversación con su compañero de cuarto, todo lo que él ya pensaba de ella y todo lo que ella no se atrevía a pensar de él. Exacto. Y ella también tenía ideas acerca de los americanos o este americano acerca de los africanos. Pero a ella no se le ocurría que eso fuera una cosa que ella iba a plantear como una realidad en una conversación, que es una falta de respeto absoluta. Sin embargo, el otro sí. Sí, porque estamos acostumbrados a esa división de poder, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a aprovechar para ver un acto que hiciste para Women Act Out, donde hablas justamente de eso. Ahí se los dejo. You might have noticed this by now, but I have an accent. Surprise. And that basically means that every time I get introduced to someone, a white person, they feel this urge of shouting at me the first things they know in Spanish. Hi, I'm Peppa. Oh, hola, hola, ¿cómo estás? Hola. They say it so many times and so loud that I don't really understand if they think I cannot hear them or I don't understand what hola means. Mi casa, tu casa. I have a special problem with this because mi casa, tu casa, if you don't know what it means, it translates to my home, your home. I have no idea where white people got this from. I've just met you. I'm not taking your whitewashed communism all of a sudden just because, you know? My casa is my fucking casa until I decide to move to another council flat, okay? Mi casa, tu casa. Name 3 famous actors you know. Tom Cruise, Tom Hanks, Robert De Niro. I've been growing up with this role model that was by default a white straight man. Or even worse, maybe I've been raised by all those Latin American stereotypes that you would see on TV. You know, the typical, the cleaner, the maid, the sex worker, the drug dealer, or just someone running away from the police. Could that be the reason why I'm really into cleaning? Or could that be the reason why I always need to make sure that everyone is served? Or why I always have this urge of running away when I see a policeman crossing down the street? Maybe I've been raised by white people to serve white people. So then, of course, when you say to me on a party, and you haven't even met me, dos cervezas, por favor, I just want to kill you. But maybe I may destroy you. So next time someone says to me, oh, mi casa, tu casa, maybe I'll actually ask for the keys, move in, hang on my flag, and claim all those years of colonialism right back. Ya lo vieron. Yo me pasé como 30 minutos riéndome sola. Y lo vi como 3 veces porque decía, es que es verdad. O sea, ¿será que cree que soy sorda? ¿O será que cree que no sé lo que significa la palabra hola? ¿Por qué me están hablando así? Yo todavía... Hay un señor con el que trabajo, de una academia de artes americano, norteamericano. Y todavía siento que cuando habla conmigo después de 4 o 5 años modelando para la academia, que sabe que puedo tener una conversación de cualquier nivel en inglés a pesar de mi acento, me hace gestos como una hermosa cuando habla conmigo. Yo digo, pero... O sea, ¿qué parte no le ha quedado clara de que yo sí me manejo en un nivel de abstracción lingüística? O sea, que no necesito gestos para reafirmar la información. Sí, absolutamente. Entonces venían como todas estas informaciones de, wow, claro, yo quiero hablar de ser una mujer latina, quiero hablar de cuán difícil es... Gracias por volver a señorita Rita. O sea, cuán difícil es como personificar esto y quiero burlarme de todos los estereotipos que tienen acerca de mí y quiero mostrarles qué cosas sí son de verdad y qué cosas no. Y también quiero poder usar
ese momento, o sea, quiero poder usar la comedia para hablar de cosas que las mujeres latinas sí somos, que somos absolutamente guerreras, que venimos de una sociedad increíblemente machista, donde la violencia es terrible, pero es igual que acá, o sea, nada más que nosotras, o sea, nuestra manera de luchar está conectada con la danza, con el baile, con hacer música, con ser fuerte, con hablar, con moverse, o sea, yo me he dado cuenta que, o sea, me acordaba de qué había sido para mí el baile social, o sea, la danza y el poder que existe en eso, ¿no? O sea, en decir, sí, somos sociedades súper oprimidas que la han pasado súper mal y sin embargo tenemos el estereotipo de ser súper alegres, porque claro, es una manera de luchar. Es una resistencia, una forma de resistencia. Y yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que aquí lo peor es que existe el mismo nivel de represión, pero realmente las mujeres son unas reprimidas al final a veces. O sea, no está bien generalizar, estamos partiendo de ese principio, pero a veces te das cuenta que el nivel de estructuras opresivas es tal que de verdad oprimen. Que por lo menos nosotras dentro del desorden logramos vías de escape, como que esa belleza del ser encuentra formas de realización, a pesar de que a veces está mucho más duro que aquí. La desprotección real. Pero aquí las estructuras son tan sólidas, tan arcaicas y tan antiguas, que es como si no le dieran oxígeno a nada ni a nadie. A veces, ¿no? O sea, sí se sienten así como que ni siquiera eso de hablar duro, de bailar, de expresarse en determinadas circunstancias. Nuestras sociedades son muy machistas, pero también las mujeres hay territorios donde tienen mucho poder y lo ejercen. Hay es también como parte de esa gran contradicción que somos los suramericanos. Hay un gran matriarcado que a veces reafirma el machismo y no nos gusta, pero por otro lado también a veces nos da zonas de poder. Sobre todo a las mujeres en circunstancias más desfavorecidas. Sí, absolutamente. Entonces, mucho que decir y unas ganas enormes por tratar esta cosa que me daba tanto miedo, que era como, wow, ahora voy a personificar a una mujer y además una mujer que tome el espacio y puede ser como súper voluptuosa y voy a bailar y voy a... Y como inconsciente de sí misma, ¿no? Sí, como que... Inconsciente de su propio encanto. Sí, y nada, como muchas ganas de trabajar en eso y se volvió un ejercicio que luego me di cuenta que tenía como mucho más futuro, ¿no? Entonces lo seguí desarrollando y terminé como haciendo como de compare en un montón de eventos y en teatro y se desarrolló. La primera vez que presentaste a Señorita Rita, ¿qué fue exactamente? O sea, ¿era solo música? Era como una especie de monólogo de como 3 minutos sobre quién era Señorita Rita y de dónde vengo. O sea, al final sí hablaste. Y sí, era como una pequeña introducción de comedia, muy contestataria, y luego venía como un número que todavía sigo haciendo en el que bailo y luego entra como una voz en off y hablo de feminicidios en Latinoamérica y algo muy horrible que pasó en el Perú. Esa es la parte más maravillosa, porque yo vi a Señorita Rita en Casa Festival el año pasado, y ¿cómo logras introducir esa parte con información factual, dura, data dura y pura? Y al mismo tiempo que tenga coherencia con todo lo demás, está muy bien cómo se entrelaza, pero además es el momento más interesante porque es cuando realmente todos nos llevamos, bueno, una dosis fuerte de información que a lo mejor no era lo que la gente quería, ¿no? Eso me encantó, fue mi parte favorita del espectáculo. Ese fue como el corazón del personaje y sí, de la posibilidad de seguir creando con ese personaje, porque me interesa mucho esto de trabajar una comedia muy lighthearted, ¿no? Que la gente ame este personaje, que les caiga bien, ¿no? Que digan qué linda que es, qué buena onda que es, para luego con eso poder como darle la vuelta y mostrar en esa... porque también... Creo que también hay una cosa mucho con el migrante y en general con todas las minorías étnicas de esta como romantización de no solo como
qué bruta esa persona porque no habla mi acento y tiene un acento y seguramente no habla bien el idioma, no entiende lo que me está diciendo, por un lado, y por otro lado, pobrecita, ¿no? Como esta paternalización Condescendencia. que es horrible. Entonces, como jugar con todas esas sensaciones para mostrarle a la gente qué significan en verdad, ¿no? Como Estar en ese lugar. sí, y qué cosas quizá han hecho sin darse cuenta también, También. ¿no? Sí, desde ese punto de vista es muy aleccionador, porque es como darle un poco de su misma medicina, ¿no? Es decir, o Sí. sea, todas las cosas que haces y no te das cuenta, es bueno que te empieces a dar cuenta si es verdad que te importa la Todo inclusión, Sí. la igualdad, la Ujú. tolerancia, reducir los estereotipos al mínimo y abrazar otras culturas como una verdadera disposición de Sí. entender. Pero además que eso que estabas diciendo, que tú querías que señorita Rita que fuera encantadora, pero al mismo tiempo pudiera decirte cosas, es lo que hacen las mujeres latinoamericanas. Es lo que hacemos, aprendemos Sí. a ser encantadoras para poder después hacer lo que queremos, porque Claro. es que si no, no hay otra forma. Sí, Es como que, lo que me compras es esto, que yo te vendo Sí. esto, pero me salgo con la mía. Ya, claro. Sí. Porque es que si no, es Recuperas. demasiada lucha, si no hay que luchar demasiado. Esta Ujú. lucha por lo menos me permite moverme como pez en el agua, Sí, ¿no? sí. Y después igual cambiar muchas cosas desde adentro. Ujú. Y esa señorita Rita lo has evolucionado, Ujú. digamos, desde dónde hasta dónde sientes tú y cuántos años han pasado Sí, desde la primera vez. Desde la primera vez creo que fue en el 2018, que fue este pequeño número que yo pensé, bueno, aquí queda, pero me fue tan bien y a la gente le gustó tanto que dije, bueno, lo voy a volver a hacer, y se fue como desarrollando. Primero me di cuenta como, claro, yo puedo ser el host de un evento porque yo soy improvisadora también, entonces ya con el personaje yo puedo inventarme cosas as we go, ¿no? Y en algún momento dije, no, esto hay suficiente material para crear un show entero, entonces ya el año pasado, que fue lo que tuviste, fue un desarrollo de ya como 40 minutos de un show. Y este año es la idea que consigamos financiamiento. Ya tengo un espacio para hacer una residencia y pueda terminar de escribir los siguientes como 10 minutos y entonces termine siendo como un show de más o menos 1 hora. Se sostiene muy bien en el tiempo que presentaste, o sea, no te llega a parecer que, bueno, ya, no, para nada, o sea, que le puedes agregar fácil 10 minutos. Sí, entonces tengo ganas de como refinarlo, ¿no? Porque el año pasado fueron como, fue una muestra de un trabajo en proceso, ¿no? Y tengo ganas de poder tener un diseñador o diseñadora que me pueda ver espacio y algunas otras cosas más. Pero sí, el personaje como sigue vivo y siento que todavía hay gente que no lo ha visto y nada, siento que todavía es relevante y divertido, así que probablemente tenga ahí un tiempo más para adelante, ¿no? ¿Has logrado tener a partir de lo que expones con ese personaje respuesta, por ejemplo, de locales que te hagan contraparte? O sea, que de pronto no les parezca lo que estás diciendo o que les parezca injusto, que tú los estereotipes a ellos al mismo tiempo. Eso lo hablaba, no sé si conoces a Gael Le Cornet, sí. que ella decía, bueno, ellos se molestan porque tú los estereotipas a ellos, pero es que, bueno, yo estoy jugando tu mismo juego. O sea, claro. Y si tú lo haces porque yo no puedo. Sí. Es como... Es interesante porque... ¿Te sientes que no lo deberías hacer? ¿Cómo es tu posición al respecto? Como... Lo que pasa es que yo creo que yo nunca lo abordo desde ustedes todos hacen esto. Jamás, ¿no? Para mí siempre es como, esto me ha pasado y esto suele pasar, ¿no? Que es un poco el mismo tipo de discurso de, bueno, pero no todos los hombres. Y es como, sí, bueno, obviamente no todos los hombres. Si tú te estás identificando con ese discurso, entonces algo tendrás que revisar, porque, ¿no? O sea, entonces creo que es el mismo tipo de significado, ¿no? Como si yo estoy hablando de esto que me ha pasado con personas británicas o personas en general blancas privilegiadas y tú te estás identificando con eso de esta forma y te está doliendo, ahí hay algo que tú tienes que revisar, ¿no? Yo no voy a cambiar lo que estoy diciendo porque a mí me parece políticamente importante de ser dicho. Sostenerlo. Nunca me ha pasado, que es interesante porque nunca me ha pasado que nadie se me acerque a decirme nada.
Estoy segura que hay gente que se incomoda, seguramente, pero ojalá desde un lado positivo de como decir, o sea, decir, uy, Uy, yo ay, lo he hecho, yo he sí. hecho eso. Sí. Que sí me ha pasado tener conversaciones con amigos, amigas que me han dicho como en algún momento sobre porque obviamente la igualdad es un espectro de tantos colores y tenemos tanto que aprender sobre justamente como los momentos en los que otras personas pueden estar en posiciones no privilegiadas, ¿no? O sea, como hay tantas cosas en las que tenemos que pensar. Sí. Y creo que todos estamos aprendiendo y eso me parece importante, ¿no? O sea, tener conversaciones con amigos, amigas que me dicen, oye, yo me he dado cuenta que, claro, eso es algo que no quiero volverle a preguntar a alguien de dónde eres, como la primera cosa que le pregunto, porque me he dado cuenta que, por más que viene de un lugar de mucho amor, esa persona ha recibido esa pregunta tantas veces que ya está cargada de una microagresión de la que no quiero ser parte, ¿no? Sí, sobre todo es que las preguntas te develan la calidad de la información que quieres recibir. Entonces, sí, por eso es que es importante hacerse las preguntas que es importante hacerse. Entonces, si tú me haces una pregunta que es tan básica, que lo que me revela es que, para empezar, el punto de partida es muy pobre en nuestro intercambio. Porque a mí me ha pasado, y lo digo siempre, yo no podría ser de aquí, porque es que no he abierto la boca y ya me estás preguntando de dónde soy. Digo, ¿qué es lo que tengo como humano? O sea, no soy extraterrestre, ni verde, ni azul, pero yo no he abierto la boca. Yo entiendo cuando le oyen a uno el acento, ya obvio la pregunta. Pero si no he dicho nada, solo caminé hasta acá. Sí, ¿cuál es ¿Por el esfuerzo? qué me preguntas que de dónde soy? Es como, me hace sentir ya de entrada que yo no puedo ser de aquí, ¿no? Y no me molesta, al contrario, lo tomo como un halago siempre, pero me encanta. Hay gente que se siente muy incómoda con la exotización. A mí me encanta porque quizás lo veo de una forma muy intelectualizada y no me importa. Pero al mismo tiempo digo, ¿por qué? ¿Verdad? Qué rara esa pregunta. Sí. Digo, bueno, no podría ser británica, no sé. Claro. Pero siempre viene con... No es que me quiera hacerlo, ojo. Claro, pero la pregunta yo capas debajo de esa sensación de alguien que se siente en el poder y en el derecho de señalarte a ti tus diferencias. O sea, y no solamente a nivel no es una curiosidad genuina. Porque no saldría así, ¿no? Y incluso como esas conversaciones que tengo con amigas, amigos, que es chévere porque siento que termina diciendo... ¿Ustedes dicen chévere? Sí. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, chévere. Que parte de un genuino como, en verdad yo sí estaba interesada, pero me doy cuenta que esto es algo que hace otra gente que no, entonces no lo voy a hacer, claro. ¿no? O sea, que es de nuevo, como siempre digo, que es como nosotros estamos en este mundo que tiene estas características y que funciona de una manera increíblemente violenta y horrenda, y queremos estar en este otro mundo pero este otro mundo utópico donde todo el mundo es igual y no hay necesidad no existe. Entonces, para llegar ahí hay que ser consciente de cuál es la realidad. La realidad es que las personas que somos migrantes we face esto todo el tiempo. Entonces, un poco de awareness como que no nos cae mal, ¿no? Sobre todo es que es como es de alguna forma tu responsabilidad como creadora, gestadora de procesos culturales, porque si no, ¿qué otra te queda? Pero, y entre señorita Rita y Team Myself, ¿cómo podrías un poco, sé que también das clases facilitas workshops, lo has hecho en el extranjero, en Berlín hiciste algo entre improvisación y vulnerabilidad. Me interesa mucho que me cuentes cómo piensas que estar en situaciones no idóneas, no privilegiadas, no de privilegio, puede ayudar a tener un discurso teatral o algo que contar que pueda llegarle a más gente o interesarle a más personas, o al final hacerle bien a a una audiencia mayor. ¿Cuál crees que es la relación entre vulnerabilidad e improvisación? Sí, con eso en particular, yo como venía muchos años de enseñar improvisación, para mí una de las cosas más interesantes de mi trabajo, tanto como actriz como improvisadora, era esto que había encontrado y explorado desde la actuación, con respecto a la honestidad y la vulnerabilidad para ser permeable a lo que el otro personaje me pueda dar en escena. O sea, una cosa que tiene que ver con
la verdad, ¿no? Como, cual un sea, o sea, la que sea, sí, cualquiera de ellas sea. Sí, como básicamente convencer a un público de que lo que está pasando en escena está pasando de verdad. Y bueno, y eso tiene que ver con técnicas de actuación, pero mi trabajo en improvisación era como cómo tratar de explorar y estar abierta a esas emociones para que eso se vea verdadero desde afuera y sea honesto. Entonces esa era como mi exploración en específico con improvisación para actores como en particular, ¿no? Con respecto a mi trabajo como creadora, yo siempre he estado interesada en política, siempre desde muy pequeña, y para mí hubo un momento en el que yo o me metí a un partido a militar en un partido o me volví actriz, como yo estaba siempre todo el tiempo como súper metida en movilización social, como yo quería, para mí eso era tan fundamental y en un momento me di cuenta que bueno, cambiar el mundo. Sí, que del teatro no me podía alejar, o sea, como dije, no, esto es imposible, yo esto lo amo demasiado. Y me di cuenta que el arte también es una herramienta política y que también puede cambiar el mundo desde otros lugares. Y entonces, para mí siempre ha sido como, bueno, si yo tengo algo que decir, quiero que tenga dimensiones. O sea, quiero que sea una cosa vulnerable, que quiero que sea algo real sobre mí. No por el hecho de hablar de mí, que es algo que también, si bien yo siempre hago trabajos que me atraviesan porque tienen que ver con quién soy, siempre trato de que lo más importante no sea como, esta es Pepa, yo soy Pepa, esta es mi historia, o sea, no me interesa tanto eso lo hago porque le da especificidad a lo que está pasando y lo hace más real, pero no me interesa que sea como sí, te entiendo, que no sea tan autorreferencial, sí, sino que la referencia sirva para lograr una universalidad del mensaje. Exacto, es una herramienta, una excusa para hablar de otra cosa, pero lo que más me interesa es que sea algo que es personal, es decir, es real. Algo que conoces bien. Sí, exacto, que no estoy hablando de la cultura de alguien más, pero que tiene una dimensión social y política, ¿no? O sea, me interesa la especificidad que luego se puede abrir a una cosa que es entonces, que tiene un impacto entonces social con cómo nos relacionamos las personas y también político, ¿no? O sea, que estoy queriendo decir para cambiar las estructuras y el sistema que hay alrededor. Entonces siempre termina siendo efectivamente lo que decías, ¿no? Como sobre migración, sobre identidad, tradición, sobre ser peruana y ser latinoamericana, sobre ser mujer, porque son las cosas que soy, ¿no? Y siento que sí, sucede que en esos temas hay mucho que trabajar, entonces siento que ahí siempre hay una fuente de cosas de las que quiero seguir hablando y hablo de ellas desde distintos ángulos. O sea, que esta vulnerabilidad a la cual te referías en ese workshop, más que el hecho de... Porque es que tampoco es casual que la mayoría del arte significativo que se ha hecho en la historia de la humanidad siempre ha sido hecho por las clases menos privilegiadas. Los que realmente crean han sido siempre los que más problemas han tenido que enfrentar en sus vidas, porque es de ahí de donde viene la necesidad de decir algo. Desde el privilegio hay poco que decir. Claro. O sea, ¿qué vas a decir? Sí. Chévere es mi vida. Sí, bueno, sí. O sea, sí, claro. Es difícil crear algo que mueva masas y que conecte con mucha gente y que cambie realidades cuando no hay nada que cambiar. Sí, o sea, claro. ¿quién va a cambiar lo que es casi perfecto? Claro. Hoy es chévere, por lo menos. Y pensaba yo que esa relación entre vulnerabilidad e improvisación venía más de ese contexto como social del cual algunos venimos, pero no, tiene más que ver con el hecho de abrirte y realmente contar tu verdad, tu historia. Sí. Que en ese caso en específico, como es de nuevo, es como una técnica para actuar, ¿no? Tiene más que ver con ser honesto con lo que te está pasando y no protegerte demasiado cuando estás jugando algo, ¿no? Porque de nuevo, es un terreno de actuación, estamos jugando, todos sabemos que estamos jugando, como no te estoy diciendo que entrenes en tu vida, te expongas a todo, no lo sé, eso tiene que ver contigo y seguramente lo puedan tratar personas que hacen terapia y son psicólogas, pero en este terreno de la actuación como un craft es algo que se entrena, ¿no? Como poder estar abierta a las posibilidades y ser verdadera. Pero es definitivamente algo que se conecta con mi trabajo en general de creación, que sí tiene que ver con,
me parece muy difícil crear desde algo que no me está pasando o con lo que no conecto de alguna manera, ¿no? Que regresando como señorita Rita, mi expresión no tiene nada que ver con señorita Rita, pero a la vez sí, ¿no? Ujú. O sea, señorita Rita es, ¿no? Como 80 kilos de maquillaje y un pelo gigante y cosas que yo nunca en la vida me pondría, pero al mismo tiempo, estéticamente, todo lo que hemos construido con señorita Rita viene de los Andes del Perú, que es originalmente donde es mi familia. Entonces, sí soy yo, o yo también soy una persona que me encanta bailar y si me das cuerda, me encanta ser el centro de atención, pero también soy una persona muy modesta. Entonces, como... Sí. No, y lo más bello entre Pepa y Rita, es que Pepa habla con seriedad. Rita parece que no fuera seria, pero dice las mismas cosas, sí, ¿no? Es como, sí, exacto. que es lo que te hace verla con tanta dulzura, con tanta ternura, porque es como esa ingenuidad que nos protege de tanto y al mismo tiempo te permite decir tanto, ¿no? Y frente al show de señorita Rita, uno a veces no sabe si hay que reír, hay que llorar, si es una comedia, si es una tragedia, pero eso está bien también. Y cuéntame de ahora de Eating Myself, porque recuerdo en el 2020 cuando lo presenté, o sea, recuerdo cuando lo ibas a presentar por primera vez y después no sé si te atajó también la pandemia, sí. que fue en Battersea Arts Center, y bueno, ha evolucionado, ha cambiado. ¿Qué pasó con ese show cuando lo presentaste la primera vez y de qué va? Sí. Muchas preguntas. Bueno, arrancó hace mucho tiempo, logré tener una primera como residencia para desarrollar la obra y luego terminé yo de escribirla y estábamos comisionados para presentarla en el Battersea Arts Center. Estábamos a punto de hacerlo y vino en la primera cuarentena, así que no pudimos hacerlo y luego el festival del que éramos parte se canceló, entonces nada, muy difícil además. De nuevo, como creadora de teatro en un país que no es el mío, y, o sea, mucho esfuerzo fue en conseguir el dinero para hacer el proyecto y no se pudo hacer. Luego conseguimos una siguiente programación en otro teatro al final de año y justo a puertas de estrenar también hubo otra cuarentena. No, sí, no sabía todos esos pormenores. Fue muy fuerte, muy horrible y aparte, además era como mi primera obra entera aquí. Escrita por ti. Escrita por mí. Y entonces muy difícil todo, pero en ese momento dije, bueno, no, algo tenemos que hacer. Yo no quería hacerlo por internet porque en la obra cocino en escena y entonces el espacio se llena de otras sensaciones también y está diseñado para eso, ¿no? Pero me di cuenta que a ese momento tenía como todos los elementos de la obra, pero nadie la había visto nunca. O sea, yo siempre me quedaba 3 días antes de poder montar todo en el espacio. Entonces dije, no, como tenemos que hacer algo al respecto. Entonces nos fuimos a un teatro muy bonito que en ese momento estaba trabajando con streaming. Entonces tenían 3 cámaras super mega HD y tenían una persona que entonces hacía como edición en vivo. Entonces no alteraba la sensación de ser una experiencia teatral, ¿no? No se volvía como, bueno, hagamos un corto, sino era como, no, registremos esto que está hecho para el teatro, pero usemos luces que se traslade al mundo de la cámara, que funciona tan distinto. Traduzcan, translate, sí, ¿no? Sí. ¿Ibas a decir translate? Sí. Traduzcan. Y entonces... nada, en un segundo con todo este equipo maravilloso de personas alucinantes, todos increíbles, creativos, todos dijeron, bueno, ya hagámoslo y en 2 días montamos esto así en un par de horas en este otro teatro para grabarlo. Y grabamos la obra y entonces con esa grabación hicimos una semana de una temporada online. Okay. Y lo pusimos aquí, entonces sí, lo vio mucha gente. En muchos países. En principio, aquí. Okay. Pero sí, como lo vieron como 250 personas. Pero es que bueno tener eso, porque igual ahí tienes un documento grandioso, sí, ¿no? Y muy bien, ¿no? Muy bien realizado. En una calidad muy buena, con muy buen audio y muy buenas tomas, ¿no? Pero nada, no se hizo en persona. Y a partir de esa experiencia fue que el año pasado, a principio de año, en el Festival de Artes Escénicas de Lima, que es un festival internacional, el British Council Perú compró la comisión de la obra en video para llevarla como parte de la programación inglesa al Perú.
Entonces fue un círculo muy interesante. Wow, qué crossover, ¿no? Sí, Qué con el lindo. British Council Ajá. del Perú, pero aquí Qué estaba cruce financiado. de intenciones, Sí, buenísimo. entonces se presentó en el Perú con subtítulos en español y también lo vio mucha gente y eso fue también muy bonito. Y ahora es que por fin lo vamos a hacer como lo pensamos hacer desde un principio, que era enfrente de un público. ¿Lo harías en español? Porque en un futuro también podrías Sí. girar con esa obra Sí. por Latinoamérica. Siempre fue nuestro sueño tendríamos que como volver a trabajarla para construirla en español, Claro, porque bueno, porque siempre hay está en cosas que inglés por ahora, se sí. pierden, Ajá. pero sí, la obra está como para ser, o sea, para actuarla o en inglés o en español y hay subtítulos tanto ¿Y en qué es inglés lo que como en español. cocinas? Haces una sopa, ¿no? Hago una sopa porque la obra habla del encuentro, o sea, es una exploración sobre qué significan para las mujeres y para los humanos, creo, comer y la relación con la comida y cómo esa relación está, digamos, enriquecida por tanto la tradición, la cultura, pero también los distintos estereotipos de género y las cosas que se nos imponen desde digamos, la sociedad, lo que la sociedad espera de nosotros. Y cómo el comer también o sea, es una metáfora de muchas cosas, ¿no? Tanto de la nutrición, sí, a un nivel de cómo seguir viviendo, pero también de la nutrición a un nivel de cuánto me amo. Entonces la obra habla de todo eso. No hay un terreno de mayor complejidad, yo pienso, que el de la comida. Uh-huh. Porque es que tiene que ver con tantas cosas y son cosas tan silenciosas que es muy difícil poner el dedo allí. Pero cuando empiezas a hurgar y empiezas a ver, es como una cebolla que no terminas como de quitarle capas y capas y capas y capas. Interesantísimo a donde puedes llegar. A mí me parece el tema del apetito, por ejemplo, femenino, del apetito, la culpa que genera, pero al mismo tiempo lo apetitoso que es el apetito femenino. Tiene tantos tamices, tantas cosas tan interesantes. Lo que nos nutre es básicamente lo que nos crea. En todos los sentidos, pero si hay un sentido en el que es absolutamente poético y metafórico, es el alimento en sí mismo. No la información, no todo lo demás, sino lo que nos comemos todos los días, ¿no? Como nos comemos a nosotros mismos. Sí. Que te felicito, no sabes las ganas que tengo de ir a verte. Cuéntame cómo lo ha recibido la gente, cuál fue la parte, digamos, más difícil dentro de todo esto entramado de significados que tiene el alimento, el comer, el cuerpo, el apetito, los roles de género. ¿Cuál fue la parte más difícil para ti de deshojar? Creo que siempre me pasa que cuando creo algo, que de nuevo siempre tiene que ver conmigo, pero de nuevo como no es autorreferencial, objetivo, siempre tiene que ser algo que yo ya procesé. O sea, para mí el teatro, me imagino que otras personas tienen otras visiones, pero para mí el teatro no es una terapia para mí. O sea, como artista yo no me estoy exponiendo ahí para yo trabajar algo con otras personas. O sea, cuando ya de por sí la actuación es bastante como yo, como no quisiera que eso se convierta en como yo he traído todo este público para ver cómo yo trabajo conmigo, ¿no? Como que eso lo dejo para mi psicóloga. Entonces cuando hago una obra... O sea, no es tan masturbatorio el asunto. Exacto, no me gusta. Entonces trato de que si voy a hablar de algo es porque yo ya lo superé, ¿no? Es algo que sí me pasó y que es completamente verdadero, pero que ahora es para mí safe, seguro trabajar con eso ahora, ¿no? Entonces, de ahí vino la obra, de cosas que yo había experimentado y de hurgar en cosas que me hacía preguntas y tratando de entender de dónde venía eso. Entonces, una de las cosas más difíciles como de proceso creativo fue que, claro, yo quería hablar de algo que efectivamente tiene muchísimas dimensiones. Y para mí eso era lo importante, como que la obra transmita esas dimensiones. Esa profundidad. Sí, y cuán entrelazadas están, ¿no? Que no termine siendo una obra sobre hacer una dieta, o que no termine siendo una obra sobre solo mi madre, ¿no? Como que quería que se entienda, y eso es lo que espero que la gente se lleve.
en general la gente le gustó mucho. Sí, por los comentarios que has compartido también se ve que lo lograste. Se ve que Vamos a ver, porque en verdad sí es la primera vez que va a suceder como debía suceder, ¿no? Que es ahí, con una audiencia. Con gente, entonces veremos, pero sí tuvimos la oportunidad de que vinieran varios críticas de teatro para ver la online, que siempre es una ayuda porque la gente aquí, sobre todo, valora muchísimo que hayan como profesionales del asunto diciendo qué le pareció. Que a mí la verdad es que no me interesa, pero es importante ayuda cómo funciona a vender la obra, la industria. exacto. Entonces nada, fue aparentemente... y en Perú tuve una respuesta diferente, pero sí, o sea, muy interesante, que fue que muchas mujeres me escribieron. O sea, creo que de nuevo quizá es una cosa cultural y quizá aquí muchas mujeres me quisieron escribir, pero no lo hicieron. Sin embargo, allá, gente que yo no conocía, muchas mujeres me escribieron a decirme como, wow, gracias. Ay, qué bello. Y eso fue muy bonito, porque de nuevo, gente que yo no conocía, que se tomó el esfuerzo de... porque además yo estaba presentando algo a través de un festival y no estando ahí físicamente. Y ni siquiera era en español, que la gente puede poner más distancia. Qué bonitos somos. Sí, mucha gente muy linda, como escribiendo, compartir sus historias también, y eso fue como súper poderoso. Dije como, bueno, entonces sí está haciendo. Hay que seguir haciéndolo. Sí está haciendo. Y cuando te van a ver en vivo, cuéntame qué sensación tienes de la audiencia. ¿Una audiencia mixta? Sobre todo, ¿tienes más audiencia latinoamericana? ¿Cómo? Porque me imagino que debe ser un poco frustrante. A mí me pasa con este programa. Yo hago entrevistas en inglés, pero porque hago algunas en español, ya la gente asume que todo es en español. Entonces, no importa cuánto esfuerzo hagas en comunicar que la idea es crear puentes entre culturas y hacerlo en los dos idiomas y subtitular lo que no es en este idioma, pero está difícil a veces que te vean o que te oigan o que haya interés en escuchar. ¿Cómo es tu audiencia en esta obra, por ejemplo? Bueno, como te digo, fue online, así que no tengo idea quién lo vio. Ahora espero que vengan públicos de los dos tipos, pero siempre que he hecho cosas es interesante porque siempre es una mezcla. Y eso es lo que a mí me interesa. O sea, no estoy haciendo... Seguramente en algún momento haré una cosa únicamente para personas latinoamericanas porque me da la gana, pero para mí es interesante esa mezcla, ¿no? Que hayan personas que han vivido lo que yo he vivido. Para eso estás aquí también, ¿no? Pero me interesa mucho también saber con qué otras personas que han vivido otras cosas, si vienen de otras culturas o vienen de aquí incluso, dónde hay ese como encuentro, ¿no? Así que siempre siento yo que encuentro audiencias muy distintas, o sea, de distintos lugares, y sí es mi intención por eso también hago tantas cosas en inglés, porque sí me interesa que la gente, que el mensaje que sepan que esto es para todo el mundo. Sí. No, y además también yo siento que si estás viviendo en un país, es como también un gesto de amor de tu parte, incorporarte. O sea, yo, por ejemplo, soy hija de una inmigrante que era italiana y vivió en Venezuela toda su vida. Y no sé, abrazar la cultura latinoamericana sin nunca hablar en su idioma en casa. Por ejemplo, yo lo aprendí en la escuela gracias a que me metí en una escuela bilingüe, pero que le dijeran, ¿y usted de dónde es? Yo soy venezolana. O sea, porque aunque tuviera un poquitico de acento que le daba una rabia horrible que le dijeran que tenía acento. Pero esa actitud como de abrazar lo otro, lo ajeno, es lo que debería ser siempre, ¿no? Entonces también me parece bien que uno haga sus cosas en inglés, sino porque vive aquí, ¿no? Pienso que es importante también para nosotros, para nuestro propio crecimiento como comunidad, el poder decir, sí, yo tengo contacto con todo esto, pero también lo puedo tener con todo esto, porque justamente si estoy observando la dificultad que hay en otros mundos para abrirse a otras culturas, yo no quiero representar lo mismo. Quiero marcar una diferencia en ese sentido y quiero ser justamente la actitud contraria. O sea, tengo lo mío, tengo lo tuyo, tengo lo del que venga, que vamos a ver cómo lo resolvemos, pero bring it on, ¿no? O sea, siento que es un poco la actitud que debería siempre reinar en estos mundos si uno realmente quiere vivir consciente de las fronteras culturales, pero al mismo tiempo tratando de
evolucionar en ese sentido y abrazar la mayor cantidad de humanidad posible. Sí. Y cuando das clases en tus workshops, creo que tienes uno en Southwark, ¿cómo es que? Southwark Playhouse Youth Company, ¿es que se llama? Sí. ¿Eres profesora allí siempre? ¿Das unos... Sí, vengo dirigiendo la compañía desde... dirigen la compañía. Sí, desde el 2019, creo, sí. Y entonces es algo muy bonito que pasa aquí, que bueno, no pasa en el Perú y ojalá pase en todo el mundo, que es que los teatros suelen tener una rama de lo que hacen que tiene que ver con impacto a la comunidad, y entonces muchos teatros tienen compañías, que significa que normalmente atraen jóvenes y lo que hacen es ponen obras con estas personas. Entonces les dan la oportunidad de vivir toda la experiencia de ser un actor, no necesariamente completamente profesional. Hay mucha gente que está ahí porque quiere tratar teatro, pero no necesariamente hacerlo lo que quieren hacer por el resto de su vida. Pero suelen pasar muchísimo que en compañías de estas, en diferentes teatros, las personas que se meten a eso terminan luego aplicando para escuelas de drama. Claro, ¿no? termina siendo una puertica que abren. Sí. Y es gratuito, entonces yo trabajo con esta compañía de jóvenes este teatro tiene 3 diferentes compañías. Una de ellas es para adultos mayores, otra de ellas es para jóvenes adolescentes, y la que yo trabajo son de chicas de 19 a 25 años. Entonces dirijo proyectos con ellos. Entonces ahora estamos trabajando en una obra que comisionamos para traducirse del español de Sanchis Sinesterra, que es un dramaturgo de España, al inglés. Entonces estamos trabajando esta obra que se estrena en agosto. ¡Qué bueno! ¿Y cómo se llama? Bueno, la hemos traducido a The Beat Players, pero se llama Los Figurantes, que es una obra es una comedia absurda que habla de ahí esta obra súper con 1 millón de personajes y como castillos y damiselas y tal, que este grupo de actores de este teatro van a hacer, y en esta noche loca ellos deciden que van a secuestrar a los protagonistas, o sea, los actores famosos, los secuestran y los ponen en el camerino, y todos estos personajes que siempre han actuado de extras quieren ahora comenzar a hacer la obra ellos. Y en eso ocurren 1 millón de peripecias y cosas porque nunca lo han hecho antes, muchos de ellos no son actores, no tienen ni idea de qué está pasando. Entonces nada, eso es una comedia de enredos muy chistosa. Qué lindo, pero muy anticolonialista también, sí. ¿No? O de resistencia a la autoridad también. Sí. Muy revolucionaria, efectivamente. Así que trabajando eso con ellos, hemos hecho muchos proyectos y la gente va cambiando, pero es muy bonito porque son jóvenes, son adultos. Ya no, entonces están ahí porque quieren y porque claro, hay un compromiso real. Sí. ¿Y tu compromiso con la enseñanza es vocacional, es una pasión, es como nos pasa a muchos que a veces terminamos haciendo cosas por dinero? ¿Por qué empezó a enseñar? Sí, yo comencé a enseñar muy chica también, porque comencé a hacer actuación efectivamente cuando era adolescente, y cuando tenía como 16, o sea, muy, muy pequeña, mi profesora de improvisación me dijo, yo veo algo en ti, de esa gente que uno agradece por el resto de la vida, y me dijo, ven a mis talleres, yo quiero que tú seas mi asistente. Y entonces ella me invitó a entender qué era enseñar, y de ahí nunca paré de enseñar. Entonces Fíjate. Yo en Perú daba talleres también, daba talleres en el colegio al que yo fui además, luego por mucho tiempo, y daba talleres en la universidad y talleres específicos para actores, también talleres para simplemente adultos, para adolescentes, para gente de empresas que quería como trabajar habilidades blandas. O sea, he pasado por dar talleres de todo tipo, para todo tipo de gente. Entonces cuando vine aquí fue una consecuencia lógica, ¿no? Yo siempre lo he hecho, siempre he sido actriz y además profesora de teatro. Encuentro en dar clases como algo que tiene mucha lógica con lo que hago en general, ¿no? Como compartir algo que a mí me parece interesante. También hay, para mí, entre la actuación y la improvisación hay muchísima relación con lo que yo pienso políticamente también. Entonces termina también siendo un espacio en el que siento que al final hay una oportunidad de conversar sobre cosas que importan, ¿no? Que tienen que ver con
cómo nos escuchamos, cómo aprendemos, cómo reaprendemos a ser personas después de haber sido socializados para dejar de ser niñas y convertirnos en estos adultos extraños que no saben ni cómo amar ni cómo ser felices porque solo hay una manera de hacer las cosas. Como reencontrarse con la creatividad y la posibilidad de fallar y entender que eso está bien. Y sí, como hacer cosas porque te apasionan. O sea, es un espacio lindo, ¿no? De compartir con otras personas. Así que sí, lo he seguido haciendo y creo que lo voy a seguir haciendo tanto como creo que voy a seguir actuando, ¿no? Es también una herramienta política muy poderosa, ¿no? Que la gente que tenga algo que enseñar asuma esos roles claves en la sociedad. Es importante porque desde allí se divulga el mejor mensaje posible, ¿no? No el que ya hemos oído 30.000 veces. Sí, exacto. Y tu relación con el texto, con la palabra, siendo una improvisadora y amando el movimiento, ¿cómo es? ¿Cómo dialoga esa persona en ti que aprendió un idioma, después ha incorporado otro, pero al mismo tiempo le das un espacio primordial al movimiento? ¿Cuánto hay, qué tanto balance necesitas entre ambos? ¿Y por qué el movimiento es tan importante para tu discurso personal como actriz, como actor? Sí, creo que yo siempre me han gustado muchas cosas al mismo tiempo. No, o sea, siempre me han gustado millones de cosas a la vez y creo que con la actuación entendí, y el momento más chévere creo de mi carrera fue cuando entendí que todas estaban relacionadas o que todas podían estar relacionadas dentro de mí y que eso me hacía especial o era como mi fuerte. Entonces yo también estudié actuación de texto, ¿no? Entonces hice muchas cosas que eran obras clásicas de todo tipo, pero también nueva escritura, ¿no? Donde yo soy la actriz que me aprendo un texto y trabajamos en el personaje y en las escenas y que en eso sea verdadero para la experiencia del público. Entonces yo como salto de proyecto en proyecto me gusta mucho eso, como decir, bueno, ahora al inicio de año hice un proyecto para una compañía de teatro físico que solamente estaba como muy enfocada en el movimiento y las únicas palabras que yo decía las decía en español porque tampoco era necesario que el público entendiera qué estaba diciendo, sino más bien como la sensación de lo que se dice o la intención. Y entonces antes de eso hice un proyecto que era una obra de teatro que escribió un increíble autor chileno y yo tenía un personaje y eso era lo que yo hacía y entraba a escena a hacer siempre lo mismo. En mis proyectos trato de siempre cuando yo creo, sí me gusta que las cosas sean por un lado muy físicas y se hable también porque yo escribo, entonces me interesa como ese diálogo. Y creo que para mí el cuerpo siempre estuvo desde un inicio porque yo lo primero artístico que hice fue clases de baile, ¿no? Como una de las primeras cosas que hice fue clases de danza moderna porque mi hermano tenía una amiga que en ese momento era bailarina y me vio un día y me dijo, ay, yo quiero que tú vengas a mis clases. Y con ella hicimos una performance en la calle. O sea, lo primero que yo hice tenía 13 años, yo estaba en la calle, en un andamio, con estos bailarines profesionales, diciendo palabras, moviéndome por el espacio. Una cosa muy, muy loca. Y yo tenía 13. Bellísimo, ¿no? Y increíble, ¿no? Cuando me di cuenta que, todo estaba mezclado. Luego hice muchos talleres de teatro físico y a mí en general el movimiento me gusta mucho. La Fura del Baus, tú hiciste algo con ellos, sí, ¿no? Sí, hice una residencia con ellos hace años. Bellos también, increíbles personas. Yo los vi cuando el Festival de Teatro de Caracas era el festival y vi 2 puestas en escena distintas de ellos impresionantes. Qué belleza, qué belleza. Sí, muy, muy interesantes ellos. Bueno, muchísimos años trabajando y ahora trabajan mucho con tecnología, que es súper interesante también. Pero sí, para mí siempre ha sido, o sea, me gusta la multidisciplinariedad de las cosas, entonces me gusta a veces hacer un poquito más de esto, a veces un poquito más de ello y como mezclarlo, pero sí siento que para mí la actuación está en el cuerpo, ¿no? Claro. Por más que no veas necesariamente el personaje demasiado teatral, sino más bien mucho más naturalista, para mí igual es importante que el sentido venga de ahí. Encarnar sí. La obra, bueno, pienso que el cuerpo en general nos permite realmente bajar tantas cosas, o sea, realmente canalizar tantas cosas, que no usarlo es un desperdicio.
Sí, básicamente, en la vida y en el arte. Sí, sí, sí. Y ya para concluir, Pepa, porque tiene que irse a un ensayo para poder presentar Eating Myself pronto en Londres a una audiencia en carne y hueso, que hay, entre las cuales espero poder estar. Sí. ¿Cómo te ves a futuro? ¿Cuáles son tus sueños más salvajes en este momento? Si tuvieras que desear vulnerablemente, ponte vulnerable, si tuvieras que desear, ¿qué quisieras que pasara en los próximos años con tu carrera? Pucha, quisiera, es interesante porque siempre que pienso o alguien me pregunta de mis sueños, siempre digo, bueno, lo estoy viviendo un poco mi sueño, ¿no? O sea, como yo siempre quise trabajar con compañías de teatro y eso estoy haciendo mis propios proyectos. Para mí la posibilidad de en algunos años tener más financiamiento para poder trabajar con más creativos y darle oportunidad a personas que normalmente no la tienen, eso me encantaría, como seguir pudiendo hacer mis propios proyectos, pero dar trabajo también. Y ojalá que trabajar con compañías de teatro estables, porque también nos pasa mucho que estamos todos luchando al mismo tiempo y también provoca a veces que llegue una compañía que ya tenga las cosas listas. Desgasta, ¿no? Es un poco... Absolutamente. Y me gusta mucho viajar trabajando, así que esperando que en los próximos años vengan más oportunidades para trabajar y llevar obras a diferentes lados, tanto como actriz o como creadora. Seguir escribiendo. Casi todos mis sueños son cosas que en verdad están sucediendo. Y eventualmente trabajar más en cine, pero eso también es algo que creo que lo recibo con mucha apertura y veremos qué pasa, pero sí, todo eso. Bueno, te deseamos muchísima suerte desde esta esquina, desde Metralla Rosa, un chorro de buena vibra para ti y muchísimas gracias por invitarme, por aceptar esta entrevista y por acompañarnos, contarnos tu historia. Claro. Ustedes, gracias por habernos acompañado todo este largo rato y nos vemos en otro episodio de Metralla Rosa. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Para nosotros, obviamente, ha sido un placer y un honor. Y quisiera sugerirte que pasaras por mi sitio web para que puedas disfrutar de todo el contenido que allí publicamos regularmente en el blog y en la galería de fotos. Suscríbete a este canal si no lo has hecho aún y dale a la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de todas nuestras publicaciones regulares. Y obviamente disfruta del resto de la programación que hacemos para ti con amor, con respeto y con todo el cariño posible.